Bienvenido a su programa El Misterio de Cristo. Hermano y amigo, en Cristo están contenidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. La eterna luz de vida que centella en la cruz y dio a las almas todas la gloria de su ser. Acompáñanos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 para escudriñar juntos el misterio de Cristo. Todos, el amor de mi Señor, grande, dulce, más y más y más y más, rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Oh, qué bonito cantar a los niños, hermanos. Ese día en Año Nuevo, ¿no? El amor de mi Señor. Un saludo para todos los que están en Sala de Sello y para todos los que nos están viendo aquí por la emisión en vivo de Facebook. No sé si es el pastor Raúl Rodríguez, pero si es, Dios te bendiga, pastor. Un gusto saludarte. Gonzalo Negrete, nuestra hermana Sori. Aquí estamos otra vez en el programa El Misterio de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, vamos a hacer un resumen. Estoy esperando que se haga presente el hermano Chuy Moreno. Se supone que Chuy Moreno debe estar aquí en la emisión en vivo con nosotros a pantalla partida para comentar sobre el misterio de Cristo, que es muy, muy importante, ¿no? Más no sé si Chuy Moreno tenga la oportunidad de acompañarnos, porque pues a veces el horario no le da. Pero estamos saludando a todos nuestros hermanos que están ingresando a sala: Quirino Vázquez, Roberto Daniel Romero, y bueno, los que vayan entrando. Vamos a ver en la sala internacional de Radio Integral. Tenemos aquí a nuestra hermana Carmen Cotrina, a Danitza, es Carmen Cotrina de España, Danitza Rodríguez de Panamá, Estrellita, Sergio de Venezuela, Jorge Díaz de Colombia, nuestra hermana Rosy de Guadalajara, Kelvin me parece que también es de Colombia, Latino, Leticia Isabel, María Areli Vidal Vergara, la doctora Brigitte de Colombia, el hermano Ángel desde Mississippi, Tito Arias de Colombia, Antonio de Chile, Isaías García. Bienvenidos todos al Misterio de Cristo. Raúl Rodríguez, amén, hermano, que el Señor te siga bendiciendo. Sí, es el pastor, un gusto, pastor. Te invitamos a participar aquí con los comentarios. Bueno, estábamos haciendo un repaso del misterio de Cristo. Quiero leerte de nuevo la primera de Timoteo 3:16 para hacer el repaso y abarcar algunos puntos nuevos en esta tarde. Dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Ignoremos pues el capítulo 4 y leamos la carta como debe ser leída, como una misiva, como una carta corrida, ¿no? Acuérdese que no había capítulos ni versos, entonces usted tiene que leer así: Dios ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Bueno, las emisiones pasadas dijimos que la mayoría de adjetivos y títulos están contenidos o están dirigidos a Cristo. Ayer estaba yo haciendo, hermanos y amigos, una lista, y definitivamente me quedé asombrado de las tantas títulos que se le asignan al Señor. Déjenme ver si tengo el archivo aquí. Parece que no lo tengo a la mano, pero es increíble la cantidad de adjetivos y funciones que tiene el Señor. Él es el Cordero, Él es la roca, Él es la luz, Él es la resurrección y la vida, Él es el primogénito de los muertos. Contaba yo arriba de 80 títulos que se le dan a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que en Él estamos completos. No necesitamos ninguna otra cosa más que a Cristo. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. Mira cómo dice la expresión del apóstol Pablo. 1 Timoteo 3:16. En el verso 15 le dice a Timoteo: si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Como que le llama a la congregación: ustedes son la columna y el apoyo de la verdad, y la verdad a la que se refiere es precisamente la verdad de Cristo, ¿no? La vida y la obra de Cristo. Y enseguida dice: y sin contradicción. De momento en que Pablo emplea la palabra sin contradicción, quiere decir que había gente que contradecía, por supuesto. Más abajo te dice que hay espíritus de error y doctrinas de demonios que se levantan contra estas verdades. Pero solamente alguien con autoridad puede hablar de esta manera. Ayer, o más bien la emisión pasada, decía yo, no es lo mismo leer a Lucas, por ejemplo, que leer a Pablo. ¿Por qué? Porque aunque Lucas 24 equivale literalmente a 1 Timoteo 3:16, Lucas ni siquiera era apóstol del Señor. Lucas, el médico amado, está considerado por los estudiosos como un discípulo que redactó por orden las cosas que los apóstoles vivieron respecto del Cristo. Entonces, por supuesto que la expresión de Pablo tiene mucho más peso que el relato de Lucas. ¿En qué sentido? Lucas está relatando lo que vivieron, cómo se les aparece, cómo les dice que vayan y prediquen a los gentiles, y las mismas verdades, ¿no?, que el apóstol Pablo años adelante como que las enmarca. Pero por supuesto que Pablo ya está hablando, no relatando las cosas que sucedieron, sino Pablo está fundamentando doctrina. Y esto para mí es muy importante, porque yo puedo, hermanos, hablar de Cristo, y porque tengo el derecho de hacerlo. Él me salvó, Él me transformó, puedo tomar la Biblia, pero simple y sencillamente los puntos que yo establezca sobre el Cristo pueden ser buenos o malos, dependiendo de mi capacidad, pero realmente yo creo, y así lo digo públicamente, yo no tengo derecho de hacer mi propia doctrina, mi propio planteamiento, mi propia teología, no solamente en poner puntos que yo crea del Cristo, sino también en escoger aquellos en los cuales voy a hacer énfasis. Decíamos la vez pasada, se habló del nacimiento de Cristo, pero no se hace énfasis mucho en el nacimiento, ¿no? Entonces, definitivamente el apóstol Pablo tiene autoridad. Si hablamos, por ejemplo, del libro de Mateo, que también relata la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo,
pudiéramos decir que Mateo tiene un poquito más de peso que, por ejemplo, Lucas. Porque Mateo sí fue apóstol, fue testigo ocular de los hechos. Y Lucas, más bien él dice, fíjate cómo dice Lucas, él admite que no estuvo allí presente, sino que él está relatando, aunque después de una exhaustiva investigación. Mire, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Pero él no es contado entre los apóstoles, ¿no? Y cuando hablamos del libro de su libro, que es el primer tratado al cual se está refiriendo, los estudiosos todavía no sabemos quién era Teófilo. El caso es que Lucas dice, mira como dice Lucas 1, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, fíjate el verso 2, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él no lo vio, a él se lo enseñaron. Pero como un buen redactor, él entonces organiza, y en la característica del Evangelio de Lucas es que se las escribe por orden. Verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Es decir, que él está diciendo, bueno, Mateo escribió, Juan escribió, pero yo te lo voy a ordenar cronológicamente, ¿no? De todos modos, si a mí me preguntas, ¿quién pesa más? ¿Lucas o Mateo? Por supuesto que Mateo, porque es apóstol. Pero si me preguntas respecto de la doctrina de Cristo, ¿quién pesa más? ¿Mateo, Lucas o Pablo? Yo sin duda alguna te puedo decir que Pablo pesa más que ellos en cuanto a establecer doctrina, y es precisamente lo que está haciendo Pablo, estableciendo los 7 puntos del misterio de Cristo. Dios ha sido manifestado en carne y todo lo que ya hemos leído, ¿no? Esto es bien importante porque hay muchas posturas respecto de Cristo. Muchos toman las palabras del Sermón del Monte, hacen doctrina. Otros toman relatos de Mateo, de Marcos y hacen su propio planteamiento, cuando el apóstol Pablo ya nos ofreció lo que se debe predicar y enseñar. Y te está hablando con autoridad. Parece arrogante cuando dice sin contradicción. A ver, antes de hacer un cambio para escuchar a nuestros hermanos de la sala, quiero leerles las diferentes versiones de ese texto. Primera de Timoteo 3:16. Fíjense cómo dice aquí en versiones de la Biblia. Pero antes de leerlo en diferentes versiones, vamos a escuchar algún saludo de nuestros hermanos de sala. ¿Quién saluda? ¿Quién comenta? A ver, hermanos, reporten sintonía o pregunten sobre lo que hasta este momento estoy exponiendo acá. Cambio. Vamos a ver si se animan nuestros hermanos. No se ha aparecido nuestro hermano Chuy Moreno. No se ha aparecido. A ver. Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos, tanto de acá del canal Radio Integral como acá también allá en Facebook. A todos mis hermanos pastores, siervos del Señor, muchas bendiciones. De aquí de Chile, ciudad de Rancagua, mi nombre es Antonio. Pues bien, ahí estaba poniendo atención a esta temática profunda de la implicancia
de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, los fundamentos inamovibles de Cristo. Y es una gran verdad lo que acaba usted de plantear, Pastor Gamaliel, sobre Pablo, estableciendo la sana doctrina, estableciendo las bases fundamentales de la verdad de Dios en la Iglesia de Cristo. Por cuanto, bueno, obviamente que esto no se puede alterar, aunque a muchos lo han alterado, lo han cambiado, como dice también ahí en Timoteo, distorsionando la sana doctrina, hablando fábulas, hablando cosas que no se estableció en la palabra del Señor, y desviando a muchas vidas, lamentablemente, de la verdad fundamental de la sana doctrina que Pablo ahí estableció a través y guiado por el Espíritu Santo en cuanto a Cristo mismo. Así que bueno, interesante, para que podamos realmente ir creciendo y realmente viendo con los ojos del alma realmente quién es nuestro Dios Jesucristo. Que Dios bendiga. Adelante. Amén, amén, hermano, qué bueno que estás de acuerdo conmigo en el planteamiento. El que quiere cambiar la doctrina, pues que se choque con Pablo, ¿no? De Cristo se han dicho muchas cosas, se puede decir muchas cosas y diferentes formas de plantearlo. Por ejemplo, tenemos ahora a los grupos mesiánicos que dicen Jesucristo es nuestro justo Mesías, y entonces hacen un énfasis desmedido en el justo Mesías, énfasis que no lo encuentras tú en la Biblia, pero claro que lleva un espíritu ese énfasis, y es decir, Jesucristo no es Dios, solamente es un profeta, un hombre justo, el mediador, un planteamiento parecido al de los testigos de Jehová. Entonces, cuando tú haces el énfasis donde tú quieres y dejas de lado la doctrina como Pablo la planteó, la doctrina de Cristo, entonces ya estás incurriendo en doctrinas de hombres. Pero ahorita vamos a entrar en el punto. Vamos a ver si alguien más quiere saludar aquí en sala. Otra vez micrófono abierto. Cambio. Saludos aquí desde Nueva York, se la escucha, reportando sintonía, Isaías. Amén, Isaías. Un saludo para ti. Hasta Nueva Jersey. Gracias, hermano Antonio, hermano Isaías, por el comentario. Miren lo que dicen las diferentes versiones de la Biblia. Me estoy refiriendo a la expresión que la Reina Valera se lee y sin contradicción. Note la fuerza de la expresión, ¿no? La autoridad de Pablo, pero las diferentes versiones dicen e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios habla hoy, dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, etc. La JBS dice, y sin falta, grande es el misterio. No hay duda que grande es el misterio, dice otra versión. Y sin lugar a dudas, grande es el misterio de nuestra religión, sin contradicción, y no hay duda. Bueno, dice el pastor Raúl Rodríguez, los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, por eso hay tantas doctrinas falsas. Sí, amén, pastor, sí. ¿Por qué? Porque no nos ceñimos al que ya dictó doctrina. Perdónenme, pero Gamaliel no tiene por qué dictar doctrina. Raúl Rodríguez o fulano de tal, el teólogo sutano. Hermanos, los puntos doctrinales ya los está dando el apóstol Pablo aquí y está diciendo sin contradicción. Hay un detalle bien interesante porque el apóstol Pablo dice, respecto al mismo punto, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y es la segunda cita que yo quiero exponerles a ustedes en este día. Vamos a ver.
Eso lo podemos ver en la primera de Corintios 3. Vamos a la primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Primera de Corintios 3, verso 10. A ver. Fíjense la fuerza del apóstol, la autoridad con la que habla. El asunto es que como él ya no está presente, como ya no está en vida, pues ahora cualquiera se levanta a hacer teología y hablar del Cristo, lo que él quiere, tomar un texto, enfatizar un aspecto que no enfatizó el apóstol Pablo, y así se forma una doctrina propia, ¿no? Primera de Corintios 3, 9, dice el apóstol: porque nosotros coadjuntores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Y luego dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual, la obra de cada uno, será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Vamos a definir lo que es un perito. Les voy a leer la definición de lo que es un perito. Y la definición de perito es la siguiente. Perito. Un perito o experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. En forma más general, un experto es una persona con un conocimiento amplio o aptitud en una área particular del conocimiento. Los expertos son requeridos para dar consejos sobre su tema de especialización, aunque no siempre coinciden en sus apreciaciones con las opiniones aceptadas sobre ciertos temas específicos. Se cree que un experto puede, gracias a su entrenamiento, educación, profesión, trabajos realizados o experiencia, tener un conocimiento sobre un cierto tema que excede el nivel de conocimiento de una persona común, de manera tal que otros puedan confiar en la opinión del individuo en forma oficial y legal. Eso es un perito, eso es un experto en el tema. Mira, cuando tú vas en la calle y tienes un accidente automovilístico y ibas y empujaste a la otra persona y la otra persona frenó, tú también frenaste, pero no está claro quién tuvo la culpa. Entonces el oficial de tránsito los detiene a ambos hasta que llegue el perito. Entonces el perito llega y cuenta, mide los metros desde donde tú empezaste a frenar o examina a ver si frenaste o no frenaste y empieza a sacar sus cálculos y entonces hace su peritaje. Tú puedes alegar lo que quieras y el otro también puede alegar, pero el que va a decir la última palabra es el perito para definir algo legal, la culpabilidad del accidente, ¿no? Entonces el perito se trata de que es profundo conocedor del tema, pero no solo eso, tiene autoridad judicial en un juicio. De esto se trata también el Evangelio de Cristo, porque aquí se trata del juicio
del juicio universal que va a llevar a cabo el Señor. Y Pablo dice que toda alma va a ser juzgada conforme a su evangelio. Es decir, que no se trata solamente de una enseñanza, sino se trata de ejecutar juicio, pero depende de lo que haya dicho el perito aquí. Si Pablo enseñó que Jesucristo solamente es un hombre, eso deberíamos de creer. Pero si Pablo enseñó que Jesucristo es Dios manifestado en carne, entonces tendríamos que enseñar eso, creer eso. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otra vez se refiere al misterio de Cristo, a la doctrina de Cristo. No se refiere a algún aspecto de la iglesia, de la historia de la iglesia, o guardar un día de reposo. No, se refiere a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las diferentes versiones dicen así: conforme a la gracia que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Dios habla hoy, dice: yo fui el maestro hábil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento. La NBL dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Yo como sabio arquitecto, como experto en construcción, como maestro constructor, como un hábil constructor, como un buen arquitecto. Bueno, el caso es que Pablo te está hablando con autoridad. Pablo no está diciendo: bueno, mira, si tú quieres creer lo que quieras de Cristo. No, dice: esto es sin contradicción y yo soy el bueno en el tema. Y yo digo, hermanos, y levanto mi mano derecha, Pablo es el bueno en el tema en cuanto a Cristo. Usted dirá: Pastor Gamaliel, y no tiene que ver lo que dice Mateo, Marcos. Sí, es que de ahí viene, de ahí sale la doctrina. Pero entendamos que Pablo está escribiendo ya en el horizonte, cuando ya fue comprendido el misterio, cuando ya fue consumado. Y una cosa muy importante: a él le fue explicado el misterio de Cristo, a Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, donde miró y oyó cosas que no puede decir. Muchas no están escritas, pero dice él mismo en otra parte de sus epístolas: el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre ni por hombre, sino lo recibí de Cristo Jesús. Entonces yo le digo a todo el que me está oyendo: no tiene usted derecho de hacer doctrina. La doctrina ya está hecha. El perito arquitecto ya explicó el misterio de Cristo, la resurrección, su segunda venida, todo ya lo explicó él. Nosotros no podemos plantear algo nuevo. Ahora, ¿hay alguna parte donde Pablo haya dicho que tiene autoridad judicial? Sí, sí lo dijo varias veces. Solamente les voy a compartir este texto. A ver, Romanos 2:16. En Romanos 2:16. Vamos a leerlo. Romanos 2:16. Dice el apóstol, bueno, desde el 15, ¿no? Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio. Por Jesucristo. Es decir, yo soy el perito y les estoy diciendo estas verdades.
La cuestión de autoridad es muy importante definirla, hermanos. Es muy importante definirla. Miren, porque en la Edad Media, la Iglesia Católica, después de llevar a cabo sus concilios y después de reunir a sus sabios y establecer dogmas y planteamientos filosóficos, bíblicos, que ellos mismos trabajaron durante siglos, ¿no? Ellos crearon toda una teología, toda una terminología que es extra bíblica y que hasta ahorita mucha gente sostiene, ¿no? Muchos predicadores sostienen y hasta se pelean por los planteamientos católicos que son herederos de ellos, ¿no? Ahora se dice protestante, pero tiene mucho de lo que los concilios católicos establecieron y no lo quiere soltar. Pero cuando hacemos una comparación con lo que dice la Biblia, vemos que no, Pablo nunca anduvo con ese tipo de planteamientos. Pero a lo que voy es a esto: como la Iglesia Católica se arrogó la autoridad de establecer doctrina, si usted no creía, por ejemplo, para poner un ejemplo, que en el pan estaba contenido real y entero y sustancialmente el cuerpo de Cristo, y que cuando el sacerdote lo partía o partía la hostia estaba sacrificando a Cristo, a usted le preguntaban, ¿está contenido el cuerpo de Cristo en la hostia o es simbólico? Si usted decía es simbólico, lo quemaban en la hoguera. Este es un hereje, porque ellos así lo habían determinado, ¿no? Que sea anatema el que dijera lo contrario. Realmente, el único que puede decir sea anatema, y ciertamente lo dijo, fue el apóstol Pablo. Si aún un ángel del cielo predicare otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Pero él lo puede decir, no nosotros. No, si usted no cree en el rapto misterioso, o si no cree en la Santísima Trinidad como yo la entiendo, como la entiende fulano de tal, o el concilio sutano, ¿no? Todos estos que se arrogan la autoridad de condenarle, pues están tomando una autoridad que no les pertenece. Pero el apóstol Pablo sí, delante de él sí hay que quitarse el sombrero. Mira, sin contradicción, estos son los puntos. Yo soy el perito arquitecto, tenga cuidado con lo que va a enseñar encima de lo que yo ya enseñé, porque el experto soy yo, no usted. Así lo dice Pablo, ¿no? Y dice, y allá en el juicio, los hombres van a ser juzgados conforme a lo que yo enseñé. ¡Qué autoridad, hermano! Esto es tremendo. Ahora, miren, cuando está hablando del misterio de Cristo, al final empieza a hablar de espíritus de error y doctrinas de demonios. Ese es otro aspecto que me gustaría resaltar. Pero antes de entrar en ese punto, quisiera ver si los hermanos de sala tienen alguna pregunta, algún comentario respecto de la autoridad de Cristo y los puntos doctrinales que Pablo estableció. Vamos a ver, o simplemente saluden o reporten sintonía, hermanos, para agarrar un respiro. Cambio. Bueno, están muy atentos los hermanos. Entonces dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, número 1. Número 2, ha sido justificado con el Espíritu. Número 3, ha sido visto de los ángeles. Número 4, ha sido predicado a los gentiles. Número 5, ha sido creído en el mundo. Y número 6, ha sido recibido en gloria. El punto número 7 lo trata aparte, que es la resurrección. Cristo es predicado que resucitó al tercer día. 1 Corintios capítulo 15. Ahora, empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán de la fe. La pregunta es, ¿cuál fe?
Usted no puede leer el capítulo 4 de la primera de Timoteo y luego inventarse su propia fe. No, pues usted va a apostatar de que nosotros siempre hemos creído en las 7 dispensaciones, y que si usted no cree en las 7 dispensaciones como los enseñó John Nelson Darby, usted ya apostató de la fe. No, por favor, cuando dice apostatarán de la fe, se está refiriendo a la fe que te acaba de decir en el verso 16. 7 puntos sobre el Cristo. Entonces, de esta fe que te acabo de decir, el Espíritu Santo está diciendo que se van a desviar. Ahora bien, aquí hay un punto bien interesante. La mayoría de las veces, si no la mayoría de las veces, que la Biblia menciona espíritus de error y doctrinas de demonios, el 90% de las veces que se mencionan espíritus de error y doctrinas de demonios se refiere a la doctrina de Cristo. Rara vez vas a mirar tú que aparezca en la Biblia espíritu de error, doctrina de demonios, refiriéndose a días de descanso, refiriéndose a costumbres, refiriéndose a misterios proféticos del cuerno pequeño, por ejemplo. No existe eso. En realidad las doctrinas, los espíritus de error y las doctrinas de demonios se levantan contra la doctrina de Cristo. Este es uno de los pasajes donde aparece la expresión espíritus de error, doctrinas de demonios, y no se refiere a doctrinas que a ti se te ocurran o que a mí se me ocurran. Se refiere a las que se levantan contra las doctrinas o contra la doctrina de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos está advirtiendo, o estaba advirtiendo cuando Pablo escribe la carta, que se iban a desviar de esta fe, de los puntos que te acababa de decir, y que esto viene de espíritus de error y de doctrinas de demonios. A ver, aquí viene una pregunta interesante para todos nuestros hermanos de la sala y también a los de la emisión de Facebook. ¿Qué diferencia hay entre espíritus de error y doctrinas de demonios? A ver, ¿por qué las dos frases diferentes la una de la otra? ¿Qué significa escuchar a un espíritu de error y qué significa escuchar una doctrina de demonios? A ver, en la sala quisiera que alguien se lance con la lectura 1 Timoteo 4:1 y nos explique, o si tiene alguna idea, la diferencia entre espíritu de error y doctrina de demonio. ¿Quién se anima, hermanos? Anímense, cambio. Aquí está Pedro Rivas Rangel. Dice Gamaliel, buenas tardes, haciendo referencia, comentario, pentecostales y Filadelfia suelen atar. Ándale, no puedo leerte, Pedro, porque no sé cómo abrir el cuadro, haciendo referencia a tu comentario. Era mejor que participaras de viva voz. Interesante, Pastor Gamaliel. Una pregunta: espíritu de error, doctrinas de demonio. La persona puede tener un espíritu de error distorsionando alguna enseñanza, alguna, parte de la Biblia, una enseñanza ya sea histórica, una enseñanza aplicable a nuestras vidas. Escrituralmente se puede equivocar, puede tener un espíritu de error en cuanto a la doctrina que quiere implantar o enseñar, pero ya doctrina de demonios ya es algo más grave, mucho más grave, porque se está cambiando los fundamentos de la palabra del Señor. Y
se está distorsionando todo lo que Dios ya estableció a través del apóstol, aquí en este caso el apóstol Pablo. Entonces se quiere colocar una mentira sobre la verdad, distorsionando la verdad en base a mentiras y llevando un montón de gente a la mentira en doctrinas de demonio, el cual obviamente lleva a la muerte. Bueno, eso entiendo en ese punto, más que en este sentido de que está explicando. Interesante, hermano Antonio, te felicito. Sí, completamente de acuerdo contigo. La primera expresión, espíritu de error, son espíritus humanos, tiene un espíritu de error. Ahorita vamos a mirar otras escrituras, y cuando habla doctrinas de demonios, está hablando que un espíritu del mal, ajeno a él, formuló un planteamiento y ahora es una doctrina, ¿no? Una doctrina demoníaca. A ver, sí estás de acuerdo conmigo, Antonio, que los espíritus de error y las doctrinas de demonios, según se lee en la Biblia, están relacionadas con el Cristo y su obra. Casi nunca vas a ver en la Biblia, hermano Antonio, no, pues el que no crea en las dispensaciones. Bueno, para decirte que las famosas dispensaciones ni siquiera están planteadas en la Biblia, ¿no? Están formadas teológicamente de forma extrabíblica. Pero, por ejemplo, hablando de los días de reposo, por ejemplo, el Shabbat. El que no cree en el Shabbat es doctrina de demonio porque ha violado la Torá. No existe ese planteamiento, pero siempre que se mencionan espíritus de error, doctrinas de demonios, se mencionan relacionados a los puntos sobre el misterio de Cristo. ¿Por qué crees que es así, hermano Antonio? Cambio. Bueno, aquí habría que sacar varios puntos. Pero fundamentalmente, esto realmente es como para decir, toda mentira, todo engaño del diablo, porque aquí el diablo que obviamente está trabajando para distorsionar lo que Dios ya estableció, llamarle los decretos de Dios, lo que Dios estableció de un principio. Aquí en este caso la doctrina, a la iglesia, nosotros, para que vivamos en ella, en la doctrina. Ahora, espíritu de error, claro, como usted plantea, las dispensaciones. Yo he escuchado y he estudiado en cuanto a las dispensaciones, de la primera hasta la última dispensación. Supuestamente el milenio es la última dispensación, según el planteamiento. Bueno, muchos dicen que es un error, espíritu de error. Muchos condenan ello y lo llevan obviamente a doctrinas de demonio y hacen una confusión entre doctrina de demonio y espíritu de error y satanizan a los errores, espíritu humanos de error, o también obviamente, que es lo gravísimo aquí, espíritu de demonio, o enseñanzas demoníacas, doctrinas demoníacas, que obviamente que aparentemente pareciesen doctrinas de Dios, porque se usan pasajes bíblicos, se usan doctrinas, pero con argucia, con engaño, con sutileza, se mete el error dentro de la verdad, para obviamente llevar a cabo esa sutileza de engañar a las personas, porque el diablo es así, se disfraza, se camufla, la palabra camuflar, para no ser descubierto, y eso obviamente encubiertamente entra con espíritus engañosos, espíritus satánicos de demonio, a engañar con doctrinas totalmente demoníacas, que parecen inofensivas, pero son mortales para el alma. Así que en este sentido Dios nos manda a ser agudizados, a tener un sentido abierto, a escuchar realmente la verdad, tener nuestros oídos agudos, nuestros sentidos despiertos, de saber discernir entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Y obviamente también los espíritus de error humano, el cual se pueden corregir, obviamente, con la verdad de Dios. Bendiciones. Adelante. Sí, amén. Sí, nosotros
podemos dudar, por ejemplo, en guardar o no guardar el Shabbat, ¿no? Pero eso no sería blasfemia, ni sería... Pero la persona que duda o que contradice que Jesucristo era Dios manifestado en carne, está atentando contra una doctrina fundamental que le puede costar la salvación. Si usted dice que Jesucristo, por ejemplo, si usted dice Jesucristo no vino en carne, Jesucristo era un ángel que en realidad hacía como que sufría, pero no sufría, entonces dice el apóstol Juan, ¿cómo conoceremos el espíritu de error? Pues todo espíritu que no confiese que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, es un espíritu de error. Si alguien duda si el primer día de la semana era el domingo o era el sábado y se enfrasca en un largo debate, eso no le puede costar la salvación. Pero si alguien duda de la resurrección de Jesucristo, y por cuanto es una doctrina fundamental, cardinal, crucial, forma parte de los puntos del misterio de Cristo, entonces sí está en juego su salvación, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Siempre que se mencionan espíritus de error, doctrinas de demonios, se mencionan alrededor de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando se hace mención de aquellos Himeneo y Fileto que se descaminaron de la fe, y luego te dice cuál fue la herejía, dice, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué? Porque al decir tú que ya resucitaron o que la resurrección ya se efectuó, pues estás trastocando el evangelio, ¿no? O si los testigos de Jehová, por ejemplo, te dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo, en carne, te dicen que Jesucristo engañó a los apóstoles cuando les dijo toquen mis manos o denme de comer un pedazo de pan, y dicen Jesucristo ahí se formó un cuerpo, pero en realidad él nunca resucitó en la carne. Ahí estamos ante una doctrina de un espíritu de error, el hombre que cree esto. Y también cuando decimos Jesucristo ya no va a venir, por ejemplo, cuando se niega la segunda venida porque vino en 1914 de forma simbólica, toda doctrina que contradiga la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y específicamente los puntos que estamos en estos programas exponiendo, son espíritus de error, son doctrinas de demonios. Por eso está relacionado lo que está diciendo en el 4.1 con lo que te acabo de decir al principio, ¿no? Esto es bien importante entenderlo, hermanos. Podemos estar equivocados en cuanto a predicar unas dispensaciones que Pablo nunca las planteó de esa manera, trastocar algún punto de lo que enseñamos, que para algunos es muy importante reunirse en sábado y para otros no, pues es en domingo, por el primer día de la semana, y entrar en un largo debate. Pero eso no está tocando la esencia, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando un espíritu humano, un hombre, se levanta para contradecir lo que está escrito por el apóstol Pablo respecto del Cristo, está frito. Porque entonces podemos decirle con la mano en la cintura, ese es un espíritu de error. O si sostiene todo un cuerpo doctrinal que le quita la divinidad a Cristo, que hace nula su resurrección, que hace nula la salvación por gracia,
cualquier aspecto de la obra de Cristo que sea atacado, ese es doctrina de demonios. Te lo leo de nuevo. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Si tú dices que no, es un espíritu de error. Es doctrina de demonios. Dios ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Si tú dices que no hay iglesia gentil, por ejemplo, que el evangelio es para puro judío y que puro judío y que las tribus perdidas y que no hay gentiles, te estás levantando contra un punto que el Espíritu Santo estableció. ¿De dónde emana eso? Es un espíritu de error, es una doctrina de demonios. Entonces, cuando ya te dice todos los puntos, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria, aunque esto es sin contradicción, de todos modos el Espíritu, empero, a pesar de esto, quiere decir, el Espíritu está diciendo manifiestamente que en los postreros tiempos algunos se van a desviar de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Bueno, no es demoníaco que tú digas que el primer día de la semana es el sábado o el domingo, pero sí es demoníaco decir que Jesucristo era solamente un justo Mesías y que no era divino. Tened cuidado, hermanos, tened cuidado con lo que escuchamos y con lo que enseñamos. Por eso es importante hablar de estos puntos. No sé si en sala alguien quiere comentar, saludar o preguntar. Y es demoníaco, hermano Antonio, porque es el fundamento, es la roca, es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, y si tú atentas contra la doctrina de Cristo, estás frito. Vamos a ver si alguien en la sala quiere comentar o preguntar. Cambio. Muy buenas tardes, buenos días allá en Mexicali, buenas tardes en otros lugares. Solamente pasando a saludar y reportar que estamos a la escucha. Bendiciones desde Panamá, Danitza Rodríguez. Cambio. Bueno, también yo decirle, pastor, que me estoy gozando en este estudio porque afirma lo que conocemos, y creo que nos está dando ese recordar quién es Jesucristo, para que no se nos olvide. Y dice en juego, ¿no?, que contendamos por él, por la doctrina, que la defendamos, que defendamos la verdad. Y creo que es muy bueno que esté compartiendo esto, porque nos afirma más en esta verdad, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Me cambio. Bueno, un pequeño comentario, Pastor Gamaliel. Satanás, el diablo, es muy astuto en esto, porque va a hacer creer a muchas personas y va a estar de acuerdo en muchas cosas de la Biblia. Punto 1. Pero cuando se toca la doctrina de Cristo, fundamentalmente de la obra de Cristo, en ese punto, y ahí no está el peligro, porque el diablo va a querer distorsionar esta verdad en muchas almas. ¿Para qué? Para que caigan de la gracia de Dios, que caigan de la gracia de Cristo. Se pueden hacer muchas cosas en la religión. La religión es eso, un montón de cosas, hacen muchas cosas, pero no se afirma la verdad de Cristo, los fundamentos reales, como Dios enseñó a vivirlo y creerlo y aceptarlo como una verdad pura y santa de Cristo en nuestras vidas. Desde que Jesucristo nació hasta la obra perfecta de crucificarse, morir y resucitar.
y ahora obviamente está vivo y por la eternidad, hasta que regrese por su iglesia. Pero cuando te toca los puntos de esta verdad, es cuando se ponen doctrinas de demonio. Por eso hay que tener cuidado. Hay iglesias que se creen muchas cosas y se aceptan cosas, y no, si son bíblicos, son reales, y es verdad. Pero se tocan cosas que son muy importantes, se las distorsionan. Por ejemplo, hay iglesias que ya no se toma la sangre de Cristo, simplemente se habla de la muerte de Cristo y se ha quitado la sangre de Cristo. No se le da importancia a la sangre de Cristo y se le reemplazó solamente con la muerte de Cristo. Y la sangre es fundamental, sin sangre no hay remisión de pecado. Punto. Cambio. Sí, hay énfasis equivocados, hermano Antonio. Gracias, hermana Danix, hermana Rosy, por el comentario. Pastor Daniel, un saludo para ti hasta Perote, Veracruz. Se supone que ya tenías el programa de sello para que hablaras aquí por medio, para que te escucháramos todos, pastor. ¿Por qué no ingresas a la sala de Radio Integral para que hagas tus comentarios de viva voz? Por lo pronto, aquí te leo. Daniel Cervantes Roacho, Doctrinas de Demonios. Es cuando ataca directamente los puntos cardinales de la doctrina de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Porque, hermanos, si Cristo es la puerta y te cierran la puerta, pues es una doctrina de demonios, porque pues, el hombre se va a perder, ¿no? Si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó, serás salvo. Qué bueno, pero si te dicen que no es Hijo de Dios, no tiene nada de divino, murió pero no resucitó en realidad, como dicen los testigos, tú puedes creer lo que quieras, pero si no crees lo que dice la Biblia, te vas a perder. Entonces, ¿qué tan demoníaca, tan dañina puede ser una doctrina? Bueno, pregúntate, la iglesia donde estás asistiendo o el maestro que estás siguiendo, pregúntate esto: ¿qué opina de Cristo? ¿Quién es Cristo para él? ¿Cree en lo que dice la Biblia? ¿Cree en lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cree exactamente como lo dejó establecido el perito arquitecto? ¿O solamente es un justo Mesías, un filósofo o un gran profeta? Murió pero no resucitó en la carne. Jehová su cuerpo lo disolvió en gases. Volverá, pero en realidad no volverá. Murió por los pecados, pero no, tú te vas a salvar por obras. El sacrificio de Cristo no es completo, necesitas hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Y así, planteamientos muy humanos y muchas veces demoníacos para tratar de distorsionar la vida y la obra y el mensaje de Cristo. Esto es algo bien interesante, y yo pudiera dejarte de tarea esto, querido hermano o hermana. Busca en la Biblia las veces que aparezcan espíritus de error, doctrina de demonio, y te vas a dar cuenta que siempre están alrededor de Cristo y su mensaje, y no de otros temas, sino de Cristo y su mensaje. Bueno, Pastor Roacho, ya ingresaste a la sala. Vamos a ver si puedes saludarnos por acá. Cambio. No, parece que el Pastor Roacho no ha podido ingresar. Bueno, mire, acá en la primera de Juan. Vamos a cortar la emisión en vivo, hermanos. Vamos a cortar la emisión en vivo y después de 5 minutitos vamos a agarrar un receso para tomar la segunda hora de este tema tan interesante. Ahorita volvemos en la emisión en vivo. A ver, pero para hacer una salida no tan aburrida, vamos a poner esta. Bueno, ahorita volvemos, hermanos, ahorita volvemos.